que los ganchos aquí no funcionan. Y cuando no da, digamos, esta longitud, lo que hay que hacer es aumentar fierro. Más del... Este fierro es el que hay que aumentar y este es el fierro requerido, estrictamente necesario. Al aumentar, podemos aplicar este valor de reducción a la longitud de anclaje. Es decir, este valor, quitarle a este número. Aquí quedamos. Empalmes en barras de acero sometidas a tracción. Empalmes es cuando como las barras son de 12 metros, no son más, y a veces tenemos elementos que tienen más de 12 metros, o cuando nosotros queremos empalmar, continuar, digamos, una misma barra, por un empalme de solapo, que vamos a ver ahora. Los empalmes de las armaduras suelen ser necesarios debido a las limitaciones por muchos casos. Uno de ellos es la longitud de las barras. Otro es por juntas de construcción y los cambios de barras con diámetros grandes a barras con diámetros pequeños. El código establece que el artista es responsable de las especificaciones de los tipos y posiciones de empalmes de las armaduras. El método más común de empalmar las barras de acero es traslaparlas una sobre otra. Las barras traslapadas pueden estar separadas entre sí o estar en contacto. Se prefieren los empalmes con las barras en contacto, ya que entonces unirse con alambres. Tales barras mantienen mejor sus posiciones durante el hormigonado. Es decir, el empalme tengo aquí una barra y quiero que esta barra por cualquier motivo quiero que continúe. Entonces una de las formas es empalmarla por solapo. Este es el solapo. Entonces esta es la longitud de empalme. Es decir, esta fuerza, es decir, tracción, por decirle, tiene que ser transmitida acá. ¿Ya? Esta es N. Tiene que transmitirse aquí N. Ahora, la forma más práctica de este empalme es colocarlas juntas las dos barras y atarlas con alambre, ¿no? Para mantenerlas. No es que el alambre va a servir de empalme, sino que para mantenerlas en una posición correcta. Bien. Los empalmes traslapados fallan debido a la separación del concreto a lo largo de la barra.
Por ello es recomendable que a los empalmes se les envuelva con armadura transversal, es decir, los estribos a esta acción reduce la probabilidad de la separación del hormigón a lo largo de las barras. ¿Qué significa esto? Significa que estos empalmes forman parte de una viga, digamos. Esta es la viga. ¿Dónde salió? N. Entonces nos dice que el empalme, los estribos, que la barra, que puede ser una armadura secundaria, puede ser principal, arriba. Y los estribos, estos estribos son muy importantes en los empalmes. Ayudan a trabar el hormigón y para que no se desgarre. Si nosotros podemos reforzar más esta zona, es excelente, pero según las investigaciones, con los estribos corrientes, manteniendo una mínima separación, baja. Pero esta armadura es importantísima para el empalme, ya sea en vigas, ya sea en columna. Los empalmes deben situarse lejos de los puntos de esfuerzo máximo, lógico. Si tengo que empalmar, no lo voy a hacer donde el esfuerzo es máximo. Atracción. Además, no todas las barras deben empalmarse en la misma sección, sino que tales posiciones deben ser escalonadas. Si tienen que empalmarse dos barras de diámetro diferentes, la longitud de traslape usado debe ser igual a la longitud requerida por la barra menor. Digamos que yo tenga una viga, así la hago. Que su diagrama de esta viga es este. Asumiendo que aquí hay una carga uniforme. Entonces yo no voy a hacer el empalme acá, donde el momento es máximo, ¿no? Y no lo voy a hacer con todas las barras, por decir algo. Digamos que yo necesite 4 phi de 25. 4 phi de 25. Todas empalmadas ahí. Donde el esfuerzo es máximo y todas a la vez. Esto es un error grave. ¿Qué hay que hacer? Buscar de colocar sobre esta sección ningún empalme, por decirles algo, digamos. Y así. O sea, esto es malo. Y estos dos podría funcionar. Y pongo 2 phi de 25. 2 phi de 25.
2 kilómetros. Entonces eso hace que yo esté donde un momento es pequeño, relativamente pequeño, pero no es el máximo. Lo estoy desplazando del esfuerzo máximo y además no estoy colocando en una misma sección todos los empalmes. Bien, veamos entonces cómo se calculan los empalmes a tracción. El código divide los empalmes a tracción por solapo, traslapados, en dos clases, clase A y clase B. La clase de empalme por usar depende del nivel del esfuerzo y del porcentaje de acero que se empalma en la posición dada. Depende del nivel del esfuerzo y del porcentaje de acero en la posición dada. Clase A son aquellos donde la armadura se traslapan en una distancia mínima de una vez la longitud de anclaje, pero nunca menor a 30 centímetros, y donde la mitad o menos de las barras se empalman en cualquier punto. Clase A, por ejemplo, este ejemplo que hemos dibujado, sería clase A, porque la mitad, aquí el 50%, estoy empalmando cuando es el 50% o menor, dice, son aquellas donde las armaduras se traslapan a una distancia mínima de una longitud de anclaje, pero nunca menor a 30 centímetros, y donde la mitad o menos de las barras se empalman en cualquier punto. ¿No? En este caso, significa que esta longitud de empalme vale LD. La longitud de anclaje. ¿Ah? Bien. ¿Cuáles son los de clase B? Los empalmes de clase B son aquellos donde las barras se traslapan a una longitud mínima de 1.3 la longitud de anclaje, pero no menos que 30 centímetros, y donde todas las barras se empalman en una misma posición, lo que no es digamos, no es recomendable, ya lo habíamos dicho. Sin embargo, el código presenta esta posibilidad. En ese caso, sería este caso. El empalme tiene que ser 1.30 veces LB, porque estoy empalmando el 100% en un mismo punto. Ahora, lo que está mal aquí es que sea en realidad este nunca se admite, no puedo admitirlo. Ese ejemplo podría ser este. El ejemplo de posición de empalme clase B podría ser este. ¿Ya? Este puede ser clase B. Y este empalme clase A.
Clase B, entonces, son aquellos donde las barras se traslapan a una longitud mínima de 1.30 la longitud de anclaje, pero nunca menos que 30 centímetros. Barras se empalman en una posición. El código establece que los empalmes traslapados de varillas corrugadas deben ser de clase B, tal como indicamos en la siguiente tabla. O sea, en otras palabras, nos está diciendo cualquier empalme que hagamos a tracción, pongámosle una longitud de 1.30 lb. Empalme traslapados por tracción, armadura proporcionada, armadura requerida. Quiere decir, la armadura colocada realmente, quiere decir, la armadura que yo necesito por cálculo. Porcentaje máximo de armadura empalmada dentro de la longitud de traslape requerida. Si yo estoy colocando la armadura, estoy empalmando la armadura tal que esta relación sea el 50%, igual o mayor al número 2, este valor viene a ser clase A. El 50%, el porcentaje máximo de acero empalmado dentro de la longitud de traslape requerida. Porcentaje máximo de armadura empalmada dentro de la longitud de traslape requerido. Si yo tengo un 50% de traslape, solo puedo ser clase A si la armadura que yo necesito, que es el doble la que estoy poniendo, y además solo estoy empalmando la mitad. ¿Ya? Si estoy empalmando una misma sección, en ambos casos, ya sea esta armadura proporcionada sea igual o mayor al número 2 o menor que 2, siempre va a ser clase B. Resumiendo, desde el punto de vista práctico, para cualquier situación de barras traccionadas podemos usar clase B. ¿Ya? Salvo que sea este caso. Entonces, para no estar revisando ningún caso, automáticamente tomo 1.3 y se acabó el lío, como dice acá, ¿no? El código establece que los empalmes traslapados de varillas corrugadas deben ser clase B. De varillas corrugadas deben ser clase B, tal como indica la siguiente tabla. Estamos hablando de empalmes de armadura traccionada. ¿Cuál sería clase A? Digamos en este ejemplo que hemos hecho. En este ejemplo que hemos hecho, clase A podría ser esto. Siempre y cuando, además de esta situación, que estoy desplazando los empalmes, aquí el momento en este punto, fíjense ustedes. Digamos que acá yo necesito, por decirle 30, ¿cuántos centímetros tiene esto? 4,25, 4 por 4.91, 19 barras, 19 centímetros cuadrados. Para este momento. En dirección de la empalma hay un momento, ¿no? Digamos que aquí en dirección necesito como
calculando ya la armadura para este momento, necesito, por decirle, 12 centímetros cuadrados. ¿Cuál sería la situación de este empalme? ¿Clase A o clase B? Veamos entonces. La armadura proporcionada, dividido entre la armadura requerida, si es igual a 2 o mayor, y solamente empalmo el 50%, es clase A. Veamos si es clase A. La armadura requerida es 19. La armadura colocada, la armadura requerida aquí, perdón, la armadura que yo estoy colocando, por decir aquí, es la misma. 19 la estoy colocando en todo. 19. Y divido entre la armadura que necesitaría en este punto, solo necesitaría 12 centímetros. Entonces 19 dividido entre 12 es 1.58. No llega a 2. Entonces este es un empalme clase B. En estas condiciones es clase B. Clase B. Estamos hablando de esto, perdón. Estamos hablando de esto. Clase B. ¿Ya? Este de cajón ya es clase B porque está al 100%. Este de cajón, clase B. Este podría ser clase B o clase A. En este empalme de acá, sin este empalme, en este punto, donde hemos empalmado, yo necesitaría, por decirles algo, en vez de 12 necesitaría 8. 8 centímetros, lo que es la misma posición a este empalme, sería 8. Yo necesitaría para este momento 8 centímetros. En ese caso, ¿cuál tendría que ver? 19 dividido entre 8. Aquí ya el número daría 19 dividido entre 8. 2,4. Sería 2.37 más o menos. En este caso, este empalme pasa a ser clase A. En ese caso, este empalme pasa a ser clase A. Es decir, en el punto donde voy a hacer el empalme, la armadura que necesita tiene que ser la relación entre la armadura que estoy colocando y que la que necesita, si es mayor que 2, clase A. Si es menor que 2, no es empalme clase A. Es clase B. Pero como pueden ver, casi todos los casos tendrían a ser clase B. ¿Ya? Entonces, resumiendo, cuando yo empalme en la vida práctica, digamos, todos mis empalmes son clase B. Ahora aquí en las clases, en la clase académica, que es la que estamos viendo, yo puedo darle un ejemplo, ustedes tienen que ver si es A o B. ¿Ya? Repito entonces, ¿de qué depende? Siempre va a ser, si yo empalmo el 100%, que no es lo recomendable, empalmar el 100% en una sola sección, no se debe hacer nunca esto. No sé por qué este código es así. Es clase B.
Pero si es el 50%, como máximo, puede ser 33, digamos de 3 barras yo empalmo una, es 33%. De dos barras empalmo una, es 50%. De 4 barras que empalmo una, es el 25%. A eso se refiere a porcentaje. Y la armadura que yo necesito en ese punto es la que necesita por flexión el empalme en ese punto. Si es mayor que 2 y cumple además la situación que es menor que el 50% o igual, es clase A. Todos los demás casos. Las demás clases son B. Hemos hecho un ejemplo. Barras que llegan a Bolivia son de 12 metros máximo. Por el transporte, en otras partes hasta 16, 18 metros. Digamos que aquí yo tengo esta viga de 16 metros. Si yo dibujo esta viga de 16 metros con este detalle, es un error de cálculo. Ya, ahí habíamos dicho nosotros al inicio que el calculista tiene que hacer el detalle de los empalmes. Eso lo dice el código. Cuando yo hago un detalle, no puedo hacer este dibujo, por ejemplo, porque no voy a encontrar barras de 16 metros de manera continua. Ya. 16 metros 80 no hay barras. ¿Qué tengo que hacer? Empalmar en algún lugar. Para empalmar esto tengo que hacer un detalle. Si yo presento este plano a un constructor y el constructor es un tipo que no tiene idea, va a empalmar donde le conviene a él, ¿no? Donde tiene fierro, donde el fierro no puede caer eso al libre albedrío. Tiene que ser el calculista el que indique dónde va el empalme. O sea, si hubiera un error y hubiera algún problema después en este elemento, el culpable es el calculista, no es el constructor. ¿Por qué? Porque no hizo un detalle. Este detalle está mal porque no hay barra de 16 metros. Entonces tengo que empalmar. Palmo, palmo. Puedo empalmar de esta manera. 4 phi, estas largas que son 4 phi de 20. 2 phi de 20 palmo, a ambos lados. 2 phi de 20 y estas ya van rectas. ¿Por qué van rectas? Porque son 12.50. Las barras son hasta 12 metros, entonces estas no necesitan palmo. Pero esta sí. Hasta aquí voy con una barra entera y lo demás lo complemento. Aquí voy entera y lo demás lo complemento. ¿Cuánto estoy empalmando? El 50%. El 50%. No. Digamos que aquí en el empalme voy empalmando. ¿Cuántas barras tenemos aquí? Tenemos 4 barras más 4. Son 8 barras. Este dibujito, aumentenle este fierro ya. Si esto es 16, 12 tiene que llegar más o menos por acá. Lo dejamos más o menos a escala. Ya, aumentenle aquí un pedazo. Es decir, esta barra está cubriendo también parte del empalme. Este detalle está bien. ¿Cuánto estoy empalmando entonces? Aquí tengo 2, 2 y 4. Estoy empalmando la cuarta parte en esta sección. Es decir, de 8 estoy empalmando 2. Y de 8 estoy empalmando 2. Quiere decir que estoy, si yo me voy a mi cuadrito, al cuadrito, estoy acá. Porcentaje máximo, el 50%. Estoy con 25. Es menor. Ahora, ¿qué más tengo que ver para que sea clase A? Tengo que ver que proporcionada
decir, la colocada, con respecto de la armadura que necesita esa sección exactamente, que vendría a ser la requerida, tiene que ser igual o mayor a 2. Solo en ese caso puede ser clase A. En todos los demás casos, por más que yo tenga el 25%, pero si la armadura proporcionada respecto de la armadura requerida es menor que 2, mira, sería clase B. Entonces, a ver, hacemos los cálculos. Suponemos que acá en este punto, este momento M, necesita una armadura de 28 centímetros. Y el momento máximo necesita una armadura de 39 centímetros cuadrados. Hacemos la división. 39.28 dividido entre 28.28 nos da, a ver, no está bien, 39.28 dividido entre 28.28 me da 1.36, no llega a 2. ¿Qué significa? Que por más que aquí hay 5%, esta me da menor a 2. Quiere decir que estamos en clase B. Ya. Este empalme, ¿cuánto tendría que ser entonces? 1.30 de L sub 0. 1.30 de L sub 0. Clase B. Este L sub 0 sería una clase B. ¿Cuándo ha podido ser clase A? Si esta armadura hubiera sido, digamos, aquí tengo casi 40, ¿no? Hubiera sido 19, digamos. Si esta armadura requerida hubiera sido 19, en ese punto donde estoy empalmando, ahí sí podría ser una clase A. ¿Y cuál es clase A? Es la misma, la longitud de anclaje pasa a ser la misma longitud, la longitud de empalme pasa a ser la misma longitud de anclaje. Y en clase B, que es la mayoría de los casos, la longitud de empalme es mayor que 1.30 de LD. Bien. ¿Qué pasa cuando los empalmes son a compresión? Lo que pasa en las columnas. Acabamos de ver una acción. ¿Qué pasa cuando el empalme es por compresión? La longitud de empalme de las barras sometidas a compresión pueden ser empalmadas en una misma sección hasta un 100%. Aquí se puede empalmar hasta un 100%. Cuando hablamos de... Es ideal siempre, mientras uno pueda, desfasar los empalmes. En el caso de las columnas, uno puede empalmar al 100%, dice, siempre que sea esto. Siempre que sea esto. Fíjense ustedes, cuando yo vacío una ya han visto, supongo. Aquí está una columna. He vaciado. Y aquí he dejado los empalmes para continuar la obra. Esta armadura de espera. Esta armadura viene de abajo. Y esta es la armadura que voy a estar esperando para ser empalmada el otro tramo. Quiere decir que aquí estoy empalmando el 100%. Y se hace eso siempre en la vida práctica. Se empalma al 100% cuando estoy al ras de una losa.
Pues si estuviera al medio, digamos, de una columna, por cualquier motivo he dejado mucho empalme aquí. Se quita la losa, casi al medio está empalmando. En ese caso me permite el reglamento, cuando estoy hablando de compresión pura, empalmar al 100%. Pero se recomienda mientras yo pueda desplazar esto empalme, por más que sea columna, es ideal. Pero está al medio. Cuando está abajo, sí o sí es el 100%, porque hasta ahí dejo la armadura de la columna que vació. ¿Cuánto vale entonces esa armadura? Se calcula con esta formulita. Para barras 4200 o menos, con esta formulita. Para barras con valores superiores a FY, en ningún caso el empalme deberá ser menor de 30 centímetros. Aquí es donde decía yo, el empalme es 100% en la misma sección. Aquí estoy empalmando, he vaciado, ha quedado aquí la longitud de empalme. ¿Cuánto tengo que dejar de longitud de empalme? L sub 0. L sub 0, si el fierro es menor o igual a 4200, esta es la... Y esto siempre debe ser mayor a 30 centímetros, nunca menor a 30 centímetros. Pero si el FY es mayor que 4200, la longitud de empalme en columna debe ser con esta formulita. No nos olvidemos que D sub B es el diámetro de barra, el phi que nosotros usamos. Y siempre debe ser mayor a 30. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de calcular la longitud de anclaje en columnas. Está dada por esta formulita. Digamos, si yo tengo un phi de 20, ¿cuánto sería el empalme para un phi de 20 con un FY de 4200? Calculemos. Phi de 20, 0,079 por 4200 por el diámetro de la barra de 20 centímetros. 61.30 centímetros. Si esta barra es de 20, necesito 61 centímetros. Estoy usando un fierro 4200. Si uso un fierro 5000, ¿cuánto sería la longitud de anclaje? 0,013 por 5000. En realidad 0,013 por 500. Ya aquí sería 41 centímetros. Esto hemos calculado mal, creo. Vamos a de nuevo calcularla. 0,073 por... No, está bien, no. Está bien. Ya, fíjense, 0,073 por 5000 por diámetro de la barra 2, son 73 centímetros que necesito acá. 73 centímetros cuando tengo un phi de 20. Cuando tengo un phi de 20 y mi armadura tiene una mayor
el límite elástico, digamos, vamos a suponer 5. ¿Cuántos necesitamos? 0, 0, 0 por 5000 menos 24 por 2. Necesito 82 centímetros. Cuando este fierro es 5000. 82 centímetros. Cuando este fierro es 4200, necesito 70 centímetros. ¿Ya? Eso es. Más, ¿no? Para que estamos en la máquina, che. A ver, 0,073 por 4200 por 2. Aquí tengo, necesito 62. Exactamente 61.32. Ahora, en este caso, 0013 por 5000 menos 24 por 2, 82 centímetros. Harta la diferencia. 62, 82. Aunque no es muy coherente en proporcionalidad, digamos. Porque de 4200 a 5000 no hay mucha diferencia. Pero esa es la fórmula del código. No nos han inventado nosotros. Ya. Entonces, ingeniero, es revisar fórmula nomás, ¿no? Que cumpla acá, que esto. Claro, los empalmes es hacer eso. Primero, la clave es encontrar la longitud de anclaje. La longitud de anclaje para las barras, para la longitud de empalme, primero tenemos que encontrar la longitud de anclaje. Y de ahí multiplicarla por unos 30, esa es la longitud de empalme, en la mayoría de los casos. Puede ocurrir que ocurra este caso clase A, muy rara vez. ¿Ya? Y cuando hablamos de columna, el empalme es con esta formulita. Normalmente en columna uno trabaja con un, vamos a ver después, con un límite elástico de 4200. Por más que use un fierro 5000, el límite elástico, cuando yo calcule, va a ser 4200. Entonces mi formulita es esta en realidad. Con phi de 12, ¿cuánto sería, digamos? Una columnita phi de 12, que es la que se usa cotidianamente, digamos, en las casitas. Sería 40073 por 4200 por 1.20. Sería 37 centímetros, 40 centímetros es lo que normalmente uno deja. Está usando phi de 12. Que en la práctica es el diámetro mínimo en columna. Bueno, eso vamos a ver cuando veamos columnas. Bien, aquí entonces terminamos este capítulo de, más que todo hemos hablado de los fierros, cómo se disponen, cómo se colocan, cuáles son los empalmes, los anclajes y demás. Ahora vamos a pasar a ver otro tema que se llama análisis de vigas sometidas a flexión. Ya vamos a empezar a ver algo más ya los elementos ya sometidos a esfuerzo. Y una consulta antes de entrar a ese tema. Diga. Todos los, por ejemplo, estaba hablando de los empalmes, pero todos estos empalmes se hacen siempre con alambre, ¿no? Sí, estamos hablando de empalme por solapo, que es el empalme que se hace cotidianamente. Ahora, cuando yo quiero empalmar ya con armado, con soldadura, ya es otro tema, ¿no? Cuando quiero soldar con soldadura, que no se hace en la práctica, que ya hemos dicho que soldar tiene que ser soldar de manera
¿Por qué se usa armadura soldable? No porque vamos a soldar al ejecutar la obra, sino que cuando, por ejemplo, viene un sismo y la dejase la estructura en alguna zona, uno tiene que reforzar. Y al ser la armadura soldable, ahí se puede soldar, se puede reparar de manera fácil. Pero cuando yo estoy construyendo una obra, tendría que ser muy rara vez que empalme por. Bien. ¿Otra pregunta? Bien, entramos entonces acá. Proceso de rotura por flexión. Supongamos una viga de hormigón armado simplemente apoyada, sometida a cargas crecientes hasta su rotura por flexión. Entonces analizamos esta viga. Sometemos a una carga P, que está equidistante a los apoyos. Esta carga P la vamos a empezar a solicitar desde cero hasta que se rompa la viga. Un proceso paulatino, poco a poco. Y vamos a ir viendo el comportamiento de esta viga. Si nosotros nos fijamos, vamos a su diagrama de esta viguita, vemos que el esfuerzo cortante solo hay en esta parte. Es decir, que el esfuerzo cortante, fíjense, mientras haya variación de momento flector, hay esfuerzo cortante. Cuando la flexión se mantiene constante, la derivada de m respecto de x es cero. Cuando la derivada de m respecto de x varía, hay esfuerzo cortante. Entonces este diagrama, ustedes pueden calcular su diagrama de momento y su esfuerzo cortante y vemos que toda esta zona es flexión pura, porque no hay cortante. Ahí es donde vamos a analizar qué pasa con esta sección, sometiéndola a flexión pura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el punto central y vamos a marcar unos puntos verticales aquí. Antes de someter la viga, vamos a trazar una raya, una sección central 1, 1, y vamos a medir, por decirle, 40 centímetros, 40 centímetros, 40 centímetros. Vamos a ir poniendo estos puntos hasta 6, a 40 centímetros. Y los puntos B a 40 centímetros, desde B1 hasta B6. ¿Ya? Pues empezamos con una carga inicial de 0. Vamos aumentando hasta que llegue una carga última. A lo largo del proceso de carga, se puede estudiar experimentalmente la zona central, más propiamente la sección 1.1, colocando unos puntos fijos A sub i y B sub i a partir de ella. Lo hemos explicado. A distintas alturas del alto de la viga y midiendo las distancias A sub i, B sub i antes y después de cada escalón de cargas. Conocemos los acortamientos y los alargamientos en las distintas fibras durante todo el proceso. Entonces vamos a ir midiendo acá cuánto mide para un valor de carga. Midiendo. Vamos a ir viendo el proceso, como fíjense que cuando ya se está deformando, aquí se acorta y aquí se alarga. También vamos a usar en estos valores intermedios. A lo largo del proceso de carga,
pieza pasa por 3 estados o etapas diferentes. En todas las cuales la deformación de la sección 1.1 se mantiene plana. Es decir, se cumple la hipótesis de Navier-Bernoulli. Esta hipótesis es de gran utilidad para la deducción de fórmulas para el cálculo de secciones sometidas a flexión en vigas de hormigón armado. Repito entonces, durante todo el proceso de cálculo, desde el comienzo, pasando por la zona elástica, la zona de fisuración, la zona elástica, la zona un poco antes de la rotura inclusive, la sección 1.1 se mantiene plana. ¿Qué significa eso? Significa que no se distorsiona, ¿no? Aquí mi viga. Están las cargas y distantes. Y aquí está esta sección. Y aquí están las otras secciones. ¿Sí? Al inicio ambas eran rectas. Cuando se ha deformado esta viga, vamos a hacerlo con rojo. Vamos a hacerlo exagerado. Las secciones se mantienen planas. ¿Qué quiere decir? Que esta sección central se mantiene recta. Y estas secciones se mantienen rectas. Pero ya recta, perpendicular a su eje. Esa es la hipótesis de Navier-Bernoulli. Las secciones se mantienen planas antes y después de la deformación. Si esto se hubiera distorsionado, si esto hubiera al comienzo hubieran sido rectas, la podemos dibujar con un marcador. Si la sometemos a carga, y si esto se hubiera distorsionado, digamos, hubiera sido así. Ya encurvado, ya no se hubiera cumplido la hipótesis de Navier. Por suerte, la hipótesis de Navier-Bernoulli, que al final no se sabe cuál de los dos hizo la hipótesis, por eso muchos libros le ponen Navier-Bernoulli, que me dice que las semanas antes y después de la deformación, en todo el proceso, desde el cero hasta que se rompe. Esa es una de las principales hipótesis, que gracias a ellas podemos hacer casi la mayoría de las fórmulas que vamos a ver después. Primera etapa del hormigón no fisurado. O sea, primero cuando las cargas son chiquitas, ¿qué pasa? Bajo cargas pequeñas, cuando los esfuerzos por tracción son menores que el módulo de ruptura, es decir, los esfuerzos producen en la zona más traccionada tensiones que son menor a la resistencia del hormigón a flexotracción, que ya hemos visto nosotros, que era el módulo de ruptura.
La sección transversal total de la viga resiste la flexión con compresión del eje neutro hacia arriba y contracciones del eje neutro hacia abajo. La figura siguiente nos muestra las variaciones de los esfuerzos y las deformaciones bajo estas cargas. Tenemos la viga, no se ha fisurado la viga porque este esfuerzo es menor al de su estructura. Toda la sección está tensionada del eje neutro hacia arriba por compresión, del eje neutro hacia abajo por tracción. Las deformaciones se han mantenido planas, rectas, ¿no? Entonces, esto ocurre cuando las cargas son pequeñas al inicio. No se ha producido todavía la fisuración. Segunda etapa. Esfuerzos elásticos. Hormigón ya está fisurado. Al incrementarse la carga de tal manera que supera la resistencia del hormigón a flexotracción, es decir, este valor ya, esta tensión de tracción ya empieza a ser mayor que este valor, que es la resistencia del hormigón a flexotracción, módulo de ruptura, comienzan a desarrollarse fisuras en la parte inferior de la viga. El momento cuando comienzan a formarse las fisuras, es decir, cuando los esfuerzos de tracción en la parte inferior de la viga son iguales al módulo de ruptura, se denomina momento de fisuración, MSL. Cuando empieza a fisurarse la viga, aparece un momento, que ese momento es que a partir de él se fisura la viga. Se llama momento de fisuración. Momento cracker, en inglés puede ser momento de fisuración. Al aumentar las cargas, estas fisuras se extienden rápidamente hacia el cual empieza a desplazarse hacia arriba. Las fisuras se presentan en aquellos lugares a lo largo de la viga donde el momento real es mayor al momento de fisuración, tal como mostramos en la figura siguiente. Aquí esta zona está fisurada. Aquí está el diagrama de momento. Ya los momentos son mayores a los de fisuración, es decir, que ya se ha fisurado. En esta zona, donde el momento va cambiando, va disminuyendo, donde hay esfuerzo cortante, el momento M es menor al momento de fisuración, no se fisura. Pero donde el momento M es mayor al momento de fisuración, se fisura. Una vez que la viga se ha fisurado, empieza una nueva etapa, porque el hormigón en las zonas fisuradas no puede resistir los esfuerzos a tracción. El acero empieza a resistir esos esfuerzos de tracción. Esta etapa continuará mientras los esfuerzos de compresión en las fibras superiores sean menores aproximadamente a la mitad de la resistencia a compresión del hormigón FC', a la mitad. Es decir, se va a mantener en un estado elástico prácticamente. Mientras el esfuerzo en el acero sea menor a su límite elástico. En esta etapa, los esfuerzos de compresión varían linealmente
la variación lineal de los esfuerzos, las deformaciones se presentan normalmente en las vigas del hormigón armado, bajo condiciones de servicio, ya que debido a estas cargas, los esfuerzos de hormigón generalmente son inferiores a Fc', la mitad de Fc'. Para calcular los esfuerzos en el concreto y en el acero, en esta etapa se usa el método de la sección homogeneizada. Las cargas de servicio o de trabajo son las cargas que se presentan cuando alguna estructura está en uso o en servicio. Bajo estas cargas se desarrollan los momentos que son considerablemente mayores que los momentos de fisuración. Entonces esta es la etapa, podemos decir así, que están trabajando las estructuras, la mayoría de las estructuras en servicio, que están los esfuerzos a que están sometidas las estructuras, están trabajando, servicio normal, tiene un comportamiento lineal, las tensiones, fíjense. Podemos decir aquí, la tensión se mantiene dentro de un campo elástico. Las deformaciones se mantienen planas, se sigue cumpliendo la hipótesis de Navier. Estamos en un estado de que el momento es mayor al momento de fisuración, pero no genera una compresión, una tensión de compresión. Genera una tensión de compresión que está alrededor del 50% del Fc'. Es decir, cuando estamos en esta situación, cuando los momentos son pequeñitos, en otras palabras, fíjense que mi sección tiene fierro. Mi sección tiene fierro. Es una sección de hormigón armado. En la primera etapa, mi sección toda trabaja, porque el hormigón no se ha fisurado. Yo la hago homogénea esta sección. Lo han visto en resistencia. Lo vuelvo todo de hormigón, si esto es A sub S, si esto es A, la armadura, esto tendría que ser de hormigón N veces A. Esto no voy a explicar por qué, porque esta es resistencia. Esta clase no es de resistencia. Habíamos dicho que hay que tener base para recibir esta clase. Entonces la volvemos homogénea, esta sección. Pero en la primera etapa, el momento es menor que el momento de fisuración. Entonces no se fisura. ¿Qué quiere decir? Que la tensión aquí va a trabajar así. Va a haber esta tensión es menor al de ruptura, tensión de tracción es menor a la resistencia de flexo-compresión del hormigón, de flexo-tracción, módulo de ruptura, menor o igual. Cuando esto se iguala, este es el momento de fisuración. ¿Ya? ¿Cuál es el momento de fisuración entonces? Cuando yo esta tensión la igualo al de ruptura. ¿Cómo sería, digamos? Si nos acordamos resistencia. Este es el momento. Para un momento cualquiera, estamos hablando de una zona, de una viga elástica, ¿no?
Esto es una recta. Para un momento cualquiera, la tensión en cualquier punto, el sigma, en cualquier punto de la sección que esté ubicado del centro de gravedad o del eje neutro a una distancia b, se puede encontrar este momento. Acuérdense, esto, como por decir esta tensión, esto viene de resistencia, es igual al momento dividido entre el momento de inercia de esta sección. Si esta sección fuera rectangular, su momento de inercia fuera h al cubo por b dividido entre 2 por el momento de inercia de la sección completa, o si es homogeneizada, vendría a ser el momento de inercia de esta sección, este I sub 0, por b, por la distancia de la fibra más comprimida. Por la distancia a la fibra donde quiero. Usando esta misma formulita, yo puedo decir, cuando esta tensión aquí abajo vale Fc, F', Fr, módulo de ruptura, en ese instante, este momento, viene a ser el momento de fisuración. Dividido entre su módulo de la sección, dividido entre la distancia del eje neutro a la fibra, en este caso, a la fibra más extendida, más traccionada. Y eso. De aquí yo puedo despejar cuánto vale el momento. Entonces el momento de fisuración, momento cracker, igual a el módulo de ruptura por el I sub 0 dividido entre F', Fr, entre Y sub 3 por 5. De esa manera yo puedo saber si el momento en esta que genera esta viguita que tiene cargas me genera un momento. Yo le estoy empezando a cargar aquí esta viga desde 0. Pues, estoy aplicando una fuerza. Si este momento es menor al MCR, esto es en la primera etapa. El comportamiento de la sección es de este tipo. La pieza trabaja tensionada en toda su área. En la segunda etapa, el momento es mayor a este momento de fisuración. ¿Qué significa? Que esta tensión de tracción rebasa lo que puede el hormigón resistir, lo poco que puede el hormigón resistir, su resistencia a tracción. Al rebasar, se fisura de pronto. Ya esta viga, teníamos así, ahora, este es su eje neutro, está tensionada de esta manera. Esto ya se fisura. Aquí tenemos el acero vuelto hormigón, n veces el acero. Y aquí tenemos la fuerza traccionada. Y aquí tenemos un momento que es mayor ya el momento de fisuración.
Si esta tensión es menor a 0,5 del hormigón a compresión, ¿qué quiere decir? Que estamos trabajando en servicio. Así va a trabajar en esta zona, va a trabajar mis vigas con las tensiones de trabajo. Es decir, más o menos una curva, tensión de formación de una viga de hormigón armado tiene un comportamiento de este tipo. Esto se mantiene prácticamente plano, recto, hasta la mitad, y de ahí ya empieza a encurvarse. Es decir, esta es la resistencia FC', y esta es la mitad, 0,5. De aquí para abajo, toda esta zonita, digamos, es donde estamos trabajando. Aquí trabaja nuestra viga en servicio. Vamos a calcular las piezas a rotura con cargas mayoradas y con esfuerzo de los materiales disminuidos. Pero nuestra sección va a trabajar por acá. La rotura, como las cargas en la realidad no están mayoradas, y igual los esfuerzos no están disminuidos, en servicio nuestra viga está trabajando por acá. Esa es entonces la segunda etapa. Y por último, la tercera etapa, etapa de resistencia última, falla de la viga. Conforme la carga crece todavía más, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que la mitad de FC'. Las fisuras de tracción se desplazan aún más hacia arriba, igual que lo hace el eje neutro. Y los esfuerzos de compresión del hormigón comienzan a dejar de ser lineales. En este análisis inicial se supondrá que las barras de acero han superado ya su límite de fluencia. La variación de los esfuerzos y de las tensiones se muestran en la siguiente figura. Aquí hemos seguido aumentando, ya hemos pasado la zona elástica, porque la fuerza sigue aumentando. Se está haciendo trabajar al límite ya el hormigón, esta zona comprimida. Como el hormigón, este material es, podríamos decir, inteligente, busca la forma de resistir lo más que puede el hormigón el momento. ¿Y qué hace? Se sube el eje neutro, se concentra mayor tensión, pero tengo también mayor brazo de palanca. Eso es lo que hace el hormigón. Se sube y trata de que se concentre más fuerza aquí, lo cual me genera un mayor brazo de palanca. Pero ya aquí la tensión del hormigón ya es muy grande, está próxima a la rotura, ¿no? Como estamos comprimiendo, acá, nosotros al final, ya cuando se rompe la pieza, tendrían que aparecer unas fisuras de este tipo, perpendicular a la tensión, como cuando rompo yo una probeta. Cuando rompo yo una probeta, mi resistencia de la probeta, someto a carga, y estas fisuras que no las veo, ya las veo cuando ya no aguanta un kilo más esta probeta,
son perpendiculares, son paralelas a la fuerza. Lo mismo ocurre acá. Aquí está la fuerza. Y estas son las fisuras que no logramos verlas porque se va a derrumbar esta viga. Sabemos que el hormigón es frágil. Aguanta, no muestra esto hasta que aparece y el hormigón se aplasta, se deshace. Si esta viga, ¿no? Ya el acero ha superado su límite elástico, está por acá. El acero está por acá. El éxito es mayor que la deformación del límite elástico. Fíjense que las tensiones, las deformaciones se mantienen planas. La hipótesis de Navier sigue manteniéndose, inclusive llegando a la rotura. La hipótesis de Navier se mantiene en todo el proceso, se cumple la hipótesis de Navier. Las tensiones se mantienen, las deformaciones se mantienen planas o rectas, antes y después de la deformación. Entonces ese es el proceso de falla de una viga sometida a flexión pura. Normalmente las vigas, sus valores máximos están donde el esfuerzo cortante es 0, pero casi toda la mayoría de las vigas está trabajando flexión y esfuerzo cortante. En este caso, en este cargado especial, es que se logra flexión pura en toda la zona central, ¿no? Pero normalmente una viga trabaja flexión porque las vigas son principalmente trabajan a flexión y normalmente ese momento flector es variable, no es fijo, no es constante. Por tanto, al ser variable, la derivada de m respecto de x es el esfuerzo cortante. Bien, por último, comportamiento de la pieza. O si seguidamente vemos el comportamiento de la pieza, hemos visto el comportamiento de una sección. ¿Qué pasa ya en su conjunto? La viga, ¿qué ha pasado con la viga en su conjunto? Las etapas que vimos anteriores corresponden al análisis central de la viga. ¿Qué ha pasado con toda la viga en este proceso? La viga se ha ido deformando, tomando flechas crecientes. Sí, se ha ido deformando, creciendo desde 0 hasta un poco la rotura. Cada vez más flechas, cada vez más flechas. ¿Qué flecha? Como que sabemos qué flecha. Si yo tengo esta viga, la someto a carga. Y mientras más grande esta carga, al comienzo va a aparecer una flechita chiquita. Luego va a ser otra flecha más larga, después más grande, hasta que se rompe. Esta es la flecha. Fíjense que la curvatura no va a seguir, no va a ser así. Curva, recta, curva. La curvatura siempre es una curva. Por eso que hay una recta. Aquí hay una curvatura, dice. El arco de Jerez. Todos han visto en resistencia. Resistencia es importantísima para aprender, digamos, a digerir cómo funcionan las secciones sometidas a diferentes esfuerzos. Bien, entonces las flechas han ido creciendo. En estas flechas evolucionan según una ley trilineal que expresa el comportamiento de la viga en las 3 etapas indicadas anteriormente.
En la tapa del hormigón no fisurado, la sección tiene un módulo de rigidez flexionante EI grande. Corresponde a la sección completa no fisurada. En la segunda tapa, ya el hormigón se fisura, de esfuerzos elásticos, el módulo de rigidez flexionante EI baja mucho, porque ya la pieza se fisura. Pues ya no se cuenta con el aporte del hormigón en tracción y la rigidez está proporcionada solamente por las armaduras en tracción y la zona comprimida. Al final en la etapa de resistencia última, la rigidez EI pasa a ser prácticamente horizontal. Ya el hormigón se ha plastificado 100%. Está en la zona plástica, ya podemos decir así. Estamos próximos a la rotura. El siguiente diagrama de momento curvatura nos muestra cómo varían las rigideces flexionantes de las vigas en las tres etapas antes indicadas. ¿No? Aquí tenemos nosotros una viga y vamos a dibujar. Esta es la flecha esta viga simplemente apoyada. Si ustedes se acuerdan, es 5 sobre 384, Q por R a la cuarta, EI. Este es el módulo. El módulo de torque. Entonces, este valor, EI, va a depender en qué situación estamos acá. En el hormigón armado, este EI va variando de inclinación. Cuando el hormigón está sin fisurar, tiene una buena inclinación. Cuando el hormigón empieza a fisurarse y está dentro del campo elástico, tiene una inclinación más pequeña. Quiere decir que las deformaciones van a ser más grandes. Mientras más pequeño sea esto, las deformaciones van a ir creciendo. Y ya cuando estamos próximos a la rotura, este valor ya prácticamente, este módulo es muy pequeño. Muy pequeño hasta que se rompe. O sea, las deformaciones ya al final empiezan a hacerse fuertes. Con una pequeñita carga se deforma fuertemente. Una pequeñita carga adicional. ¿Ya? En esta zona, que nosotros el intervalo aproximado para carga de servicio de trabajo. Es decir, que una viga cuando está trabajando, no está sirviendo en condiciones normales, estamos en este campo, en esta parte, hasta el momento de servicio. Fíjense que aquí el momento de fisuración, cuando es menor, cuando estos momentos son menores, tiene una rigidez grande. Las flechas son pequeñas porque están grandes. Una rigidez flexional. Cuando el momento es de plastificación o último, esta inclinación empieza a hacerse. Está mal. Vamos a hacer aquí un dibujo corrigiendo. Aquí tenemos el diagrama momentos curvatura. Esto es el momento, deben saber esto de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier inclinación aquí me da la rigidez flexional EI. Así como cuando yo dibujo tensión, deformación, cualquier pendiente aquí me da el valor de E, el módulo elástico, ¿no? Que es el E, el sigma sobre epsilon, que es el EI, es el momento sobre
la curvatura. ¿De dónde sale esto? Esto sale de la hipótesis de las tensiones se mantienen planas, las tensiones se mantienen proporcionales a las deformaciones a través de un número que es la ley de Hooke. También resistencia. Esto también resistencia. Si yo sé que la ecuación diferencial de la elástica es derivada de Y respecto de X cuadrado es igual a I, es igual al momento de X, no lo vamos a poner, una función del momento de X dividido entre EI. Esta es la derivada de la derivada. Es igual a lo mismo. Ahí está. Y esta de tita, ¿no? Debería ser tita. La derivada quedaría entonces la derivada de tita respecto de X igual a todo el momento dividido entre Y. Y esta derivada de tita respecto de X es lo que llamamos la curvatura. La curvatura es igual a M sobre I. Tendría que ser curvatura. Entonces leí es la pendiente entre el momento y la curvatura. La curvatura que viene a ser, si yo tengo una viga, por ejemplo, acá, en cualquier flecha tiene una curvatura. Y esta es la flecha. Y esta es la R. El inverso de R es la relación entre el momento y la rigidez flexional. Entonces, ¿qué pasa acá? Estos puntos tenemos. Vamos a borrar esto. ¿Cuántos puntos tenemos en una viga? Tenemos dos puntos importantes. El uno es el de fisuración. Y el otro es el de plastificación o rotura. A este momento, a este punto de fisuración, se da el momento de fisuración. Y el momento cualquiera, no el momento de fisuración, tenemos una buena rigidez flexional. EI1 se llama. Este es el E del estado 1 que hemos hablado. Luego tenemos una inclinación cuando ya la viga está en rotura prácticamente. Este viene a ser el momento de rotura. Momento último. Esta inclinación es muy pequeña. Y dos le damos una mano. Y cuando nosotros tenemos, se admite que esta es una inclinación, una recta. Aquí hay una recta, en realidad no es recta, pero se puede admitir
entre estos dos puntos, y la inclinación para un momento cualquiera de servicio, un momento M, que va a estar entre estos dos valores, el momento de fisuración y el momento. En este caso, la inclinación viene a ser esto. Esta es la rigidez que tiene la pieza para un momento de servicio. Le vamos a llamar M. Le vamos a llamar M de servicio. Momento característico de servicio. Y esta es la rigidez friccional efectiva que se llama. ¿Ya? Entonces, ¿qué ha pasado con la pieza? Mientras la sección estaba aguantando, la pieza se iba deformando. Porque tenía una buena rigidez. Poquito, casi nada. A medida que iba aumentando la fuerza, esto se iba aumentando. Iba creciendo la fuerza, iba aumentando. Hasta el último que ya, cuando esta pendiente es grande ya, la rigidez, piense que para esta viga, ¿cuál es la deformación? La deformación para esta viga es un número 50384. Para una viga simplemente apoyada por Q, por la carga, por la longitud de la cuarta. ¿Cuál es el que siempre está de denominador? La rigidez flexional, EI. Mientras más chica sea esto, más grande va a ser la deformación. Mientras más sea la inclinación, el EI va a ser más grande, más chico. Y la deformación va a ser más grande. En servicio tenemos una inclinación intermedia entre el punto de la inclinación de cuando la pieza está sin fisurar y cuando la deformación tiene la pieza fisurada. Bien. En la primera etapa ya hemos visto el comportamiento es este. La sección no se fisura, por tanto, toda la sección está tensionada del eje neutro para abajo, tracciona, del eje neutro para arriba, compresiona. En la segunda etapa, el momento ya es mayor al momento de fisuración, se fisura del eje neutro para abajo y del eje neutro para arriba, comprime linealmente, siempre que esta tensión sea menor al 0,5 y tenemos la sección homogeneizada de esta manera. Entonces, esta rigidez va a ser mucho más grande que esta rigidez, porque ya no tiene este pedazo, se ha salido prácticamente. Por eso que la inclinación va a bajar, va a disminuir. Y en la tercera etapa ya se va concentrando la tensión lo más que puede, se va plastificando la tensión, empieza a hacerse muy grande hasta que rompe. O sea, la inclinación, al subirse esto, me queda menor área, disminuye con respecto de esta y esta, o sea, cada vez menor. En la primera etapa era mayor, en la segunda más o menos, y en la tercera ya pequeña. Y las deformaciones son mucho más grandes. El momento de la fisuración, ya lo habíamos deducido, está acá, el momento de la fisuración para cualquier sección de hormigón, para sección cualquier material, estamos hablando de hormigón. El momento de fisuración solo se da en hormigón, no se va a dar en acero ni en madera. Hormigón. Esta es la formulita
de tensiones, mientras yo tengo que toda la sección está tensionada, como ocurre en acero, como ocurre en madera, como ocurre en el hormigón, siempre que esta tensión sea pequeñita. Esta es la fórmula por flexión, ¿no? Lo hayamos visto hace ratito. Esta misma fórmula aplicamos, pero ya en el entendido de que aquí la tensión no vamos a en la fibra más traccionada, aquí está una distancia y es del eje neutro. Entonces, en vez de esta tensión, entra el módulo de ruptura del hormigón. Hasta ahí el hormigón aguanta sin fisurarse. Y en ese instante, este momento pasa a ser el momento de fisuración. Este es el módulo de la sección, en este caso de esta sección como si estuviera completa, llena. Y esta es la distancia del baricentro a la fibra más traccionada. Después puedo despejar el MSR y este es el momento de fisuración. Si el momento que yo someto la viga es menor a este, no se fisura. Trabájate de esta forma. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica todos los momentos van a ser mayores que el momento de fisuración. Porque si no tuviéramos unas piezas muy grandes, si no quisiéramos que se fisure el hormigón, el acero no trabajaría muy poco. Trabajaría con una tensión pequeña. Eso no queremos que trabaje el acero en condiciones buenas, económicas, que por lo menos llegue a su límite elástico. Y eso va a hacer que este valor sea rebasado fácilmente. En los momentos normales son mayores que los momentos de fisuración. Un momento de servicio está entre el valor de fisuración y el momento último. Ya abajo no sabemos cómo funciona una viga sometida a flexión. Ahora veamos la cuantía de armadura. Aunque mejor ya estamos casi en el límite, ¿no? Sí, estamos en el límite. No nos va a dar tiempo para ver bien esto. Necesitamos un tiempito para ver bien, entenderle bien esto. Vamos a quedar aquí por ahora, jóvenes. Si no, lo vamos a ver muy rápido. Entonces, que quede claro, que una viga de hormigón armado se fisura. Nunca va a trabajar así, como si no se fisurara. Si se fisurara al inicio, cuando las cargas son pequeñas, trabaja así. O sea, ¿qué pasa en la realidad? La realidad pasa que cuando yo tengo una viga, siempre siendo el ejemplo más básico, es una viga simple, bien apoyada, y tenemos la carga, y tenemos un diagrama de momento. Esto está variando en todas las longitudes. Quiere decir que tenemos diagrama de esfuerzo cortante. Se dan los máximos en los extremos y donde el cortante es 0, está el máximo del momento. ¿Por qué? Porque la derivada del momento nos
respecto de X es igual al cortante. Cuando este cortante sea 0, este va a ser el máximo. Supongo que saben cálculo. Porque muchas veces de preguntarle, nunca llevamos a eso. No sé cómo entonces. Vamos a ser ingenieros sin saber matemáticas. Ya. Entonces aquí está el momento máximo. ¿No? ¿Qué pasa, digamos, en una viga normal de hormigón? Una viga normal de hormigón va a ir variando la fisuración en función del momento. Si, digamos, para este momento, en esta zona de aquí, el momento, este momento de acá, es menor que el momento de fisuración, estamos hablando del momento máximo. Quiere decir que esta zona no se fisura. Entonces va a haber más o menos una... Toda esta zona está comprimiendo, cada vez menos, cada vez menos. Y las zonas que se va a fisurar son estas. Y en estas zonas ya no va a haber fisuración por flexión. Pero aquí el esfuerzo cortante es grande. Y aquí pueden aparecer otro tipo de fisuras por esfuerzo cortante. Ya, pero las de fisuración también. ¿Hasta dónde? Hasta donde el momento sea mayor que el MCR. Entonces ese comportamiento, ¿qué es lo más importante también de este proceso que hemos visto? De que las secciones se mantienen planas. Eso es importantísimo. Las deformaciones se mantienen planas. Es decir, hay una proporcionalidad entre la deformación a compresión y una deformación a tracción. Yo puedo decir, si esta es la profundidad del eje neutro, gracias a eso yo puedo decir epsilon es C es a X, como esta es a D, altura U. Porque esta es la tensión que se da en el acero steel. Entonces, epsilon S tendría que ser igual a menos X. Entonces, yo conociendo la profundidad del eje neutro y conociendo una de las tensiones, uno de los esfuerzos, puedo conocer el tercero, o al revés. Gracias a esto. ¿Gracias a qué? En cualquier punto, en cualquier estado, cuando la viga está empezando a deformarse, hasta que la viga está en la rotura. Se vale esta proporcionalidad durante todo el proceso de ruptura de la viga. Y vamos a quedar aquí entonces por ahora. Disculpe. Diga. Disculpe una pequeña duda. En la zona que se comprime, hemos visto que cuando se acerca la rotura se va reduciendo. ¿Eso es debido a que el hormigón mismo, o sea, el material mismo se va cortando? Creo que comentaba eso, ¿no? Que se acortaba para dar mayor resistencia. ¿O era porque la fisura en la parte inferior se va, digamos, como que la va empujando? Es un poquito no me quedó bien claro. O sea, el material
cuando la viga está sometida a un momento pequeño, lo trabaja así. Sigo aumentando este momento. Este momento sigue aumentando. Esto trabaja así. Ya no trabaja esta zona, se fisura. Y ya empieza el fierro a trabajar acá, tomar tracción. Si este momento sigue aumentando, este eje y este ya empieza a encurvarse un poquito. Se empieza a plastificar el hormigón. Es decir, esta fibra, que aquí está, esta está muy solicitada y esta está menos solicitada, es como si la ayudara. Esta la ayuda a la otra para seguir existiendo lo más que pueda. O sea, es como uno, trata de no morir. Digamos. Trata de no morir. Entonces, al tratar de no morir, y este momento sigue subiendo, ¿qué hago? Este sigue subiendo. Sigue subiendo la. Trata de buscar mayor brazo de palanca. La misma sección del hormigón. Busca más brazo de palanca para resistir este momento. Pero esto ya empieza a plastificarse más grande. Se va concentrando y aquí las tensiones fuertemente. Y el fierro está aquí. Entonces eso es que hace. Busca mayor brazo de palanca. ¿Qué es el momento? ¿Qué es este momento? Este momento exterior va a tener que igualarse a este fierro por su límite elástico, que es una fuerza, por su tensión de trabajo del fierro, por ese brazo. Como esta tensión ya no puede subir más, digamos, aquí al comienzo casi no trabaja nada, después ya empieza a trabajar, y llega un momento en que el acero llega a su límite elástico. Este es su límite elástico. Comienza a ir a trabajar por aquí, cuando es pequeña. El momento va subiendo, hasta que llega aquí. Ya cuando está plastificándose, este valor ya no puede aumentar. Este acero tiene un valor fijo, porque la viga estamos sometiéndola con un acero conocido, en este momento. Entonces, ¿qué hace el material? Busca mayor brazo de palanca para tratar de resistir este momento. Y al buscar mayor brazo de palanca se sube hacia arriba y se concentra aquí la tensión comprimida hasta que reviente. Aquí está esto con presión. En el momento en que aparece fisura de este tipo, que no la vamos a ver, son invisibles, el hormigón se aplasta y se cae la viga. Ese es el proceso. Bueno, vamos a quedar aquí por ahora, entonces ahora hasta luego. Hasta luego. Ahora sí les voy a mandar el práctico, sí o sí. Los que faltan en el clase. También eso voy a tratar de hacer. No lo metí. Gracias. Feliz cumpleaños, Dalia. Gracias.